Bienvenidos a todos a este tercer encuentro de Filosofía para Itinerantes. Voy a contar con una anécdota cómo yo encuentro utilidad en la filosofía. Hace unos años yo me encontraba en otra ciudad, en una recepción. Recuerdo que estaba muy ocupado con los bocaditos que se suelen servir en esas ocasiones. Y una señora fina, distinguida, muy elegante se acercó y me pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Para lo cual yo respondí desenfadadamente, mire, la verdad, le soy sincero, la filosofía no sirve absolutamente para nada. En ese momento la mujer prácticamente huyó despavorida porque seguramente jamás imaginó una respuesta de esa naturaleza. Pero ¿por qué yo dije eso? No piensen de que en realidad yo estaba menoscabando esta disciplina, sino al contrario. Pienso de que la filosofía es tan inherente al ser humano, tan propia de él, que es un error decir que la filosofía sirve para algo, dado que sería equivalente a cuestionarnos si vale la pena reflexionar, si vale la pena pensar. Es decir, es una de las posibilidades más humanas que tiene el hombre, la de la práctica, de la reflexión, de la racionalidad. Por lo tanto, pienso que la filosofía no es útil en el sentido de que no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Es algo que le da dignidad al ser humano. Es lo que nos permite diferenciarnos de los otros seres vivos. La capacidad de reflexión, la capacidad de racionalizar y de pensar en nuestra existencia, en nuestras limitaciones, pero también en nuestras potencialidades. Cuando nos preguntamos sobre su utilidad, generalmente estamos preguntándonos el para qué sirve. Es una pregunta bastante cotidiana, resulta irónica y a la vez absurda. ¿Por qué? Porque la misma pregunta está justificando su carácter crítico y reflexivo como condición humana de lo que es la filosofía, ¿no? En la democracia en la cual vivimos, la filosofía tiene una importancia muy particular, ya que la diversidad de opiniones fundamenta justamente la esencia propia de lo que es la filosofía en sí, como la toma de conciencia, la diversidad de opiniones, la búsqueda de la convivencia en sociedad como seres humanos partícipes y poniendo en práctica la tolerancia como una forma de vida. ¿Cuál es la característica exclusiva del ser humano? Lo que nos diferencia de otros seres es el sentido común. El hecho de que los animales se guían por instinto, nosotros no. Nosotros sabemos, tenemos noción de lo que está bien y de lo que está mal, y en base a eso tomamos nuestras decisiones, y de estas nosotros somos los únicos responsables, porque tenemos este sentido para guiarnos, y de esta forma saber qué hacer, qué no, con quién, cuándo, dónde. Lo que nos diferencia a nosotros de otros animales es el poder de decidir, la conciencia. Sabemos qué hacer y qué no hacer, sabemos qué está bien y qué está mal, y pese a eso lo seguimos haciendo cosas que sabemos que están mal. No respetamos a los otros animales, no respetamos sus hábitats y los destruimos a nuestra conveniencia cuando nosotros queramos, y creo que no hay nada que realmente nos diferencie cuando, pese a saber las cosas que estamos mal, las hacemos igual. Ellos no tienen ese poder. Según este informe, trabaja 3 argumentos que son contrarios a la elección de una carrera humanística. El primero de ellos dice que en realidad no hay futuro en estudiar filosofía o las humanidades,
pero en realidad ocurre exactamente lo contrario, es decir, las matrículas de los ingresantes de las carreras de filosofía año a año van aumentando de una manera sostenida. Lo mismo ocurre en nuestro país. El segundo argumento dice de que no hay un futuro cierto desde lo económico. Sin embargo, según el Servicio Social de España, los egresados de carreras humanísticas no están descubiertos socialmente, lo que significa, si lo comparamos con aquellos egresados de las ciencias duras y tradicionales, los titulados en humanísticas y en filosofía tienen prácticamente las mismas oportunidades laborales que los otros estudiantes. Tercer argumento, ¿para qué? Si bien es cierto, vivimos en un mundo materialista, en un mundo donde los valores cada vez son más inestables. No todo pasa por el dinero, no todo pasa por las cosas materiales, y muchas veces la insatisfacción del hombre le lleva a buscar respuestas a preguntas, a tópicos que son fundamentales y están con nosotros los hombres desde siempre. Nadie mejor que la filosofía para ayudar a encontrar respuestas. Entre las nuevas posibilidades laborales y profesionales que surgen para los egresados en filosofía están las consultorías a las grandes organizaciones, a las grandes empresas. Cada vez es más común de que las multinacionales contraten a filósofos para que puedan dar una mirada un poco más descontraída, una mirada innovadora hacia las nuevas expectativas, los objetivos y, en fin, hacia la visión que tienen esas grandes compañías. La otra posibilidad surgió con una obra, un libro que escribió un profesor de filosofía de Estados Unidos, Lou Marinoff, que se titula Más Platón, menos Prozac, en donde se inaugura algo que en realidad en la filosofía existió desde siempre, que es la consultoría. Es decir, personas particulares que concurren al filósofo para que éste lo ayude a encontrar en la filosofía nuevas preguntas y nuevas respuestas hacia la angustia que subyace en el género humano. Es decir, desde ese paradigma, a una persona que está angustiada, a una persona que encuentra o necesita encontrar respuestas sobre el amor, sobre la muerte, sobre los cambios, lejos de vérselo como una persona enferma, se lo ve como simplemente un sujeto que necesita encontrar respuestas. Aquí en Argentina, la consultoría particulares es tratada en una obra de la filósofa argentina Roxana Kramer, quien escribió un libro titulado El arte del buen vivir. Esta docente universitaria, que es una persona que expone en distintos lugares del mundo, en distintos continentes, además de hacer ella misma consultoría, expone en su obra cuáles son los marcos referenciales. Otro de los temas que quiero tratar es esa idea, esa concepción que hay de que la filosofía en realidad nunca conduce a nada concluyente, lejos de la verdad. 2500 años de historia, 2500 años de un bagaje cultural, podemos imaginarnos de que hay mucha información y mucho conocimiento. En realidad la filosofía sí es concluyente en el sentido de que, si bien es cierto, realiza muchas preguntas y esas preguntas en sí mismas ya son un tesoro, sí llega a conclusiones. Cada escuela filosófica o cada filósofo llega a sus conclusiones sobre los diversos temas de los que trata. Aunque quizás, pienso yo, esa confusión se debe a que, como dije anteriormente, la filosofía no es una disciplina dogmática. Es decir, si bien es cierto, se establecen principios, se establecen paradigmas filosóficos, de ninguna manera esto constituyen cánones que son intocables. Como ejemplo, cito lo que
hice yo en el encuentro anterior, por ejemplo, dije de que Tales, que en los libros de filosofía figura como el primer filósofo, yo no lo consideraba filósofo. Inclusive dije que para mí, era mi opinión, los presocráticos no eran filósofos. Sin embargo, muchos profesores de filosofía vieron ese trabajo y ninguno me acusó de hereje o de atentar contra el canon o el cuerpo de la filosofía. Quizás a esa tolerancia, a esa predisposición a la indagación, al debate, quizás por eso se cree de que la filosofía es un hablar y no ser concreto. La filosofía es un tipo de pensamiento que nos permite reflexionar críticamente sobre nosotros y nuestro contexto social, cultural, político, económico, etc. Es aquella que nos invita a salir de las estructuras y dudar de toda certeza para buscar nuevas respuestas, no quedarnos con lo ya dado. Es decir, nos invita a buscar nuevos propósitos para entender el mundo que nos rodea y poder mejorarlo de esta manera. La lógica se ocupa de los principios de inferencia y de los razonamientos válidos. La antropología estudia al hombre en su totalidad y su lugar en el universo. La metafísica trata la manera de entender el mundo. La noxiología analiza los orígenes del conocimiento y sus limitaciones. La estética examina la percepción de la belleza. La epistemología se ocupa de los fundamentos y métodos de las ciencias. La ontología indaga la existencia de los fenómenos. La filosofía de las religiones analiza los contenidos de las principales religiones. La filosofía del derecho interpreta la relación de los individuos en la sociedad mediados por las normas jurídicas. La filosofía del lenguaje estudia el lenguaje como un sistema de comunicación. La filosofía de la historia trata sobre las formas en que las sociedades crean la historia. La filosofía de la política indaga cómo se relacionan los individuos en las sociedades. Espero que hayan disfrutado de este tercer encuentro y los invito para el próximo, donde vamos a ver a la figura descomunal de la filosofía antigua que es Sócrates. También los invito para que puedan suscribirse al canal y de esa forma recibir las notificaciones a medida que los encuentros vayan apareciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos.